Vamos a esperar que... Estamos en el aire. ¿Sí? Sí. Vamos a esperar que más gente se conecte para darle la bienvenida formal. Porque suena bastante. No, está muy bien, todo está muy bien. Mira. Se ve bien ahí. Se ve buen mozo. Soy bellísimo, ¿vale? Un galán. No. Eso ya pasaron esos tiempos. Bueno. Vamos a esperar que más personas se conecten para empezar nuestro live. Así que desde ya, la bienvenida a Noticias Virales. Estoy súper contenta de que hayan personas ya a la espera de nuestra entrevista del día de hoy. Aunque ven mi invitado aquí al lado, voy a esperar el momento propicio para darle la presentación adecuada y decirles un poquito de la rica tarde que vamos a pasar en este viernes. La tecnología va a acabar con uno. Mijita, eso no se hacía de esa manera. Mira, ay. ¿Ven? Sí. Bueno, gracias por estar en sintonía con nosotros. Mi nombre es Cholén, de Noticias Virales, periodista, comunicadora. Y en el día de hoy tengo la gran oportunidad de estar al lado de una eminencia, la cual quiero agradecer, una eminencia en el periodismo, con muchos años de labor, y siendo uno de los fundadores, digamos que sí, del periodismo aquí en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, pero con tantos años de experiencia, que lo hacen eminencia no solo por su labor como periodista y también colaborador de muchas causas sociales, sino por el gran cariño que le tienen a Rafael Prieto. Así que gracias por estar aquí. Gracias, pero yo ya te conté que tengo también gente que no me quiere. No, gracias por decir que sí, mira, y por recibirme en tu casa. Es una casa muy acogedora, muy agradable, se siente la paz y la tranquilidad que tú transmites. Y te digo lo de eminencia también, porque muchas personas te quieren y te adoran. Hay un ingrediente adicional de que tanta gente te rinda tanto respeto y sobre todo cariño. Gracias, Cholén. Ojalá eso fuera cierto universalmente. Pero es cierto. Pero no, yo sé. ¿Hay alguna alusión? ¿Qué es lo que te hace tan especial? Dime la verdad. Haston Z14. No, realmente lo que uno hace, lo hace con buen espíritu y tratando de que esta vida sea divertida. Sabes que desde que puse la publicación en la semana, mucha gente me escribió, mucha gente me llamó. Ay, Rafa tan querido, ay, Rafa, oye, él es una eminencia, el 1A. O sea, que no es mentira, mucha gente te tiene cariño, aprecio, aceptación. Y yo no he tenido la oportunidad de conocerte. Nos vimos una vez así de lejos, no tuvimos la oportunidad de presentarnos y de verdad que me siento muy honrada de sobre todo que me abras las puertas de tu casa y conocerte un poquito y que la gente también que a lo mejor no conoce tu historia pues pueda tener la oportunidad de saber quién eres, cuándo empezaste. Eres colombiano. Sé que vienes de una familia de 4 hermanas, tú eras el consentido, eras el varoncito. Más o menos. Pero a pesar de todo, no te criaste con tu mamá y tu papá, sino que fuiste a casa de tus abuelos. ¿Qué pasó ahí en Paisa, no? En Paipa. Paipa de Colombia. Paisa son los paisanos. Los de un área de Colombia que es Antioquia,
el viejo Caldas, Risaralda, de donde son unas amigas muy cercanas nuestras, el departamento de Caldas y el Quindío. Es Paipa, ¿no? Paipa. Pero es muy lindo eso allá, yo estuve viendo fotografías, se ve hermoso, Paipa tiene hermoso es paisaje. un lugar, era un lugar precioso, era. Hoy en día el desarrollo, el progreso ha estrellado al pobre pueblo. ¿Y qué pasó? Que tu familia decidió que vayas con tus abuelos. Eso se usaba mucho también antes. A veces No, eran no, fue una condiciones. decisión inicial porque en la tierra caliente tuve rechazo al Caribe. Yo soy caribeña. Tuve rechazo al Caribe por razones del calor y demás. Y mis primeros recuerdos de ser un ser es tener urticaria, y parece que me sentaba muy fuerte el calor. Entonces decidieron mis papás enviarme a Paipa por una temporada. Y ahí te Esa quedaste. temporada fue una temporada maravillosa, la mejor aventura ¿Qué recuerdas de de mi eso? vida. Mis abuelos eran unas personas increíbles, me querían muchísimo, invertían mucho en el conocimiento. Yo a los 4 o 5 años me sabía las banderas más o menos de los países del mundo y las capitales, por mi abuelo y mi abuela. Wow. Mi abuela resolvía el crucigrama del tiempo de Bogotá, como decir el listín diario, que era un crucigrama bastante complicado, en 5 minutos. Wow. Y que ayuda mucho a tener No, habilidad claro, y vocabulario. vocabulario, ¿no? Decían, río italiano de 2 letras, el Po. Y- Dios egipcio del sol, Ra. ¿Y de algún modo influyó eso en ti, en la Claro, profesión que elegiste o algo? Es decir, yo todo lo bueno que he tenido en la vida se lo debo a mis abuelos. Y todo lo malo se lo debo a mis abuelos. ¿Y con tu mamá y tu papá sí había una relación Sí, armoniosa? claro que sí. Pero estuve viendo que a pesar de eso, de que elegiste el periodismo como oficio o como profesión, empezaste a estudiar Derecho. Estudié Por leyes, muchos años. estudié ¿No leyes. terminaste? Yo tuve la suerte, y Colombia tuvo la suerte, de que yo no terminara Derecho. Yo creo que ¿Por qué? Yo creo que había sido un desastre de abogado, no habría cumplido los plazos, No los hubiese términos. defendido a nadie. Probablemente hubiera tratado de defender, pero no habría funcionado. Creo que ese destino que tuve de no terminar, yo había hecho los 5 años. O sea, los 5 años casi los 5 terminar años la sin carrera. terminar ¿no? la carrera. Yo no presenté los exámenes finales del 5.º año. Uy. No hice los preparatorios, que es como decir aquí el bar. Y en aquella época en Colombia uno tenía que hacer un año rural o un año de trabajo en una ciudad sirviendo pues sin paga, ¿no? Pero fuiste buen estudiante. No era tan buen estudiante. Pues entonces no le valió nada a tu abuelo. No, Desde yo la no, crucigrama y eso. no, nuevamente, no, yo no te puedo decir mentiras. Yo si dijera que fui un estudiante súper aplicado, no, fui un estudiante. Pero, nuevamente, la influencia de mis abuelos era muy grande en todas las cosas. Y me iba pésimo en matemáticas, ¿En dónde te iba bien? ¿Cuál era tu materia favorita? Yo creo que historia, geografía, español, incluso las ciencias naturales. Pero para las ¿los matemáticas, después de que pasaron las 4 operaciones y aparecieron todas esas otras cosas, para mí fue una tortura. Y elegiste una carrera poco rentable, Sí, entonces, porque el periodismo bueno, se le cataloga eso. hay gente que le ha ido bien. Sí, sí. Yo quisiera ganarme los 3 o 4 millones de Jorge Ramos, por ejemplo. Pero cuando tú empezaste, que sé que comenzaste con un periódico allí en Colombia primero, ¿por qué te vino esta vena de escribir y comenzar lo a de trabajar? escribir lo tenía desde antes. Yo antes de haber iniciado el mural, ya yo había publicado en El Tiempo y en El Espectador, que son los 2 periódicos más importantes de Colombia. El Mural es tu periódico, el primero que tú fundas. El que fundé. El concepto era hacer un periódico bien capitalista, con anuncios grandes de Levi's, de Coca-Cola, de
una pasta dental que era Proof, y producir dinero. Era un asunto más comercial. Era un periódico de pegar en la pared. Okay. Un periódico de pegar en la pared, y para eso trabajamos con un grupo estableciendo que la letra tenía que ser grande, que teníamos que distribuirlo de otra manera, que teníamos que tener corresponsales en los lugares donde llegara el periódico. Y sacamos muy pocas ediciones, francamente, salieron muy pocas ediciones. ¿Por qué? Porque éramos 3 socios y pensábamos que nos habíamos vuelto archimillonarios, porque empezaron a llegar órdenes de inserción de publicidad sí, fue algo novedoso de las empresas de publicidad más importantes del país. Wow. Pero no teníamos la asesoría ni la visión de un empresario. Bueno, pero de todo fracaso surge algo bueno. Ese fracaso significó que yo no terminara la carrera, que mi matrimonio se acabara, que el trabajo que yo tenía en ese momento con el Distrito Escolar de Bogotá, de la Secretaría de Educación del Distrito, no lo tuviera, de que me quedara... Perdiste todo. Un momento dado dije yo, miércoles. Y toda la gente, yo me encontraba en Bogotá, en la calle, y me dice, Rafael, te vi en la televisión el otro día con el periódico. Pero algo bueno te trajo. Entonces sí. Mi abuelita se muere, y también se vende la casa de Paipa. La casa de Paipa era una casa colonial que había estado en la familia desde el siglo XIX, una casona de 16 cuartos. Ella recibe ese dinero y me deja una herencia. Entonces yo digo, yo tengo que salir de Colombia un ratico, tengo que salir a airearme. Claro, con nuevas ideas, pasar esa frustración. Necesitaba un sabático, y yo pensé quedarme 2 años fuera del país. ¿Y qué país decidiste? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Y todavía estoy aquí. Ese sabático ha durado 42 años. Una vacación de 2 años y ya toda la vida. Quiero saludar a la gente que está con nosotros y que ha dicho presente en esta entrevista. A Einstein Martín, un saludo especial para ti. Alexandra Halaby de Halaby Solution, que fue la pionera, ¿verdad?, de que se dé esta entrevista del día de hoy. Aquí está también colaborándonos. Your Dental Appointment también, a Xochil Galindo. A Leida Fernández, que también te saluda. Leida, tu paisana. Mírala, tu paisana. Aleidita. Recuerda que estamos como que... Esa es nuestra gente, es nuestro público ahí, como si estuviéramos en vivo. También a Víctor de Champs, que nos saluda. A Islu Cigarra y a Víctor Tejado. ¿Cómo tú lo sabes? Dijo algo. Tú sabes mucho. Mira, entonces ya que me hablaste de tus vacaciones, que se convirtieron ya en 40 años. 42. 42. Yo llegué aquí en 1979. ¿Por dónde entraste? ¿Por dónde llegaste? ¿En Los Ángeles fue? Sí, por ese lado. No, pero en serio, ¿qué empezaste a hacer? ¿Y cómo comienzas a relacionarte? Porque estuve viendo México, Washington, Los Ángeles, Nueva York, California. Has pasado por todos los lados. Yo llegué con una actitud soberbia que tenemos regularmente los sudamericanos, que nos la sabemos todas y que somos los duros. Y eso es terrible, terrible, terrible. Entonces, la experiencia del mural me había dado... ínfulas. ¿Por qué? Porque me tocó estudiar de distribución del periódico, me tocó estudiar cómo se producían en aquella época los periódicos, que no era tan fácil como hoy en día, sino que había que ir a un cuarto oscuro y pasar madrugadas y hacer las cosas en máquina de escribir, y el proceso de producción me tocó aprenderlo. Y lo mismo lo que era la mercadotecnia. Y por supuesto un referente muy importante, que el periodismo colombiano en esa época estaba pasando por una muy buena época. Entonces yo llego a Los Ángeles y voy al periódico La Opinión, era el periódico tradicional de allá, fundado en 1926, un periódico donde trabajaron la familia que fundó el Excelsior en México, que fundó
la revista Hoy, que fundó la revista Siempre, todos ellos trabajaron en la opinión en sus inicios. ¿Y te tocó? Y yo fui a dar ahí a buscar a ver qué pasaba. O sea, tú llegaste sin nada en las manos. Sin nada en la mano, sin nada en la mano. Muy atrevido, muy fresco, como dirían allá. Yo llegué y me encontré con Rosita, que era pues, la chica que lo recibía a uno. ¿Cómo se secretaria, no era la secretaria. Asistente. La asistente, no. La recepcionista. La recepcionista, Dios mío. Es que en el idioma hay que hablar también. El alemán me está tomando. y le pregunta a Rosita, bueno, ¿y quién manda acá? Me dice, el dueño, el señor Lozano, se encuentra de embajador de Estados Unidos en un país, no recuerdo. Me dice, pero están a cargo la hija y el hijo. ¿Qué edades tienen? 24. Bueno, una entrevista con la hija. Con la chica. Con la chica. Y fui donde Leticia Lozano y le dije, mire, su periódico es muy malo, no tiene entrevistas especiales, no tiene artículos de investigación. Le hice un panorama horrendo. Pero era cierto. Y era cierto en cierto modo. Lo que yo no entendía, y es algo que he aprendido con los años, era entender el contexto. Sí. El contexto es que ese periódico había sido fundado por gente que vino durante la época de la Revolución Mexicana a Estados Unidos y había sido manejado por periodistas que comenzaron desde esa época, muchos que se fueron para el periódico, incluso alcanzaron a publicarse cosas de Gabriela Mistral. Y esa generación, parte de esa generación que ya era en este estado que estoy yo, ya de viejito, estaba en el periódico. Gente que estaba cansada y que tenía una perspectiva diferente y que tenían otro concepto de hacer las cosas. Y estaban en una transición de una comunidad hispana que era muy nueva, muy poca también. Era grande en el momento, que éramos 14 millones en el país. ¿Para ese tiempo, qué época fue? Eso fue en 1979. Es para calcular tu edad también. No, pues, mijita, yo tengo 66 años, que acaba de cumplirlo. Acaba de cumplir 66 años. 66 años y 40 en el periodismo, pero sí, está igual. Entonces, yo no entendía eso, y entonces esa transición fue cuando anunciaron en esos días que iba a haber la década de los hispanos. Pero el país estaba muy dividido por áreas de quienes dominaban las áreas. Por ejemplo, no existía el concepto de una unidad hispana o de un trabajo mancomunado de todos, como ha ocurrido con los medios de comunicación después, sino el suroeste era mexicano, Nueva York era puertorriqueño y la Florida era cubana. Eso era el concepto, y cada quien hay un poco, no, para nada. Eso cambió totalmente. Tú encuentras presencia de todos los países hoy en día en los medios de comunicación. Pero enlazando con lo que tú hablabas al principio, lo de el egocentrismo, ¿no? Bueno, pero te termino de contar el cuento. Dame. Entonces, bueno, la chica llegó y me dijo, bueno, baje a hablar con el editor. El editor se llamaba Armando Guerra. El señor Guerra, que acabó de fallecer recientemente, una persona maravillosa. Y me dice, ¿usted es el que dice que el periódico es malo? Y me preguntó, ¿usted tiene papeles? Le dije, no tengo papeles. ¿Usted sabe manejar? No, yo no sé manejar. ¿Usted sabe inglés? Yo tampoco sé inglés. Yo no me hubiera contratado. Yo no hubiera contratado a alguien así. ¿Y por qué tú crees que te contrató? No, el asunto me dijo, haga un artículo, la directora en este momento, Leticia, ella está muy interesada en el arte. Hágase un artículo sobre el muralismo chicano. Yo no tenía automóvil, entonces en Los Ángeles es peor que acá, por no tener automóvil, o era mucho peor que acá. Entonces mi tía
me entrega $20 y me dice, Rafa, aquí tienes $20 para que haga los viajes a donde sea y resuelvas el asunto. Yo estuve en todas las universidades donde había centros de estudios chicanos, hablé con los artistas más importantes del muralismo chicano de la época, fui a las galerías de arte, esto en bus, Sí. esto en bus, No, pero está en bien. bus. Al Me duré- me principio, duré- ¿no? y el día que Juan Pablo II llegó a Polonia, que era su tierra después de haber sido elegido papa, ese mismo día me publicaron el artículo en el Wow. periódico. O sea, un que artículo, tuviste mucho rating un artículo, también. un arti- y, Te y- se y aprovechó me la obligó a noticia. estudiar cómo Siqueiros estuvo en Los Ángeles y pintó cosas, lo mismo que la gente de su época, el hombre que fue marido de nuestra famosa artista mexicana, que se me acaba de olvidar. La famosa artista mexicana, la Kahlo. famosa- Frida Exactamente, Kahlo. claro, Diego Rivera. Diego Rivera, Diego sí, el amor Rivera, de Diego su Rivera, vida, Diego porque Rivera él vio la también, vida. también estuvo en Los Ángeles y estuvieron en una época y pintaron en Los Ángeles. Incluso tuvieron que recuperar un mural de Siqueiros que lo habían dañado. Pero y dime demás. algo, Rafa, y discúlpame que haga el cortecito. Por ejemplo, esa entrada que tú me hablaste en ese periódico allá en Los Ángeles y los demás que sucedieron, ¿fue algo fácil? ¿No fue tan difícil? No, mijita, no, mira, no me contrataron inmediatamente, no creas. Entonces, cuando le voy a preguntar a Mr. Guerra, ¿cuánto me van a pagar? Me dijo, aquí están $20. Lo que te había dado tu tía, bueno, ahí estaba. Bueno, yo jamás he tratado de ser un cirilí con nadie, ni volverle la vida imposible a alguien para que me dé trabajo, ni nada de esas cosas. Más bien, si la puerta a veces se cerraba, yo, eso no funcionó. Sin embargo, ahí tuve el propósito, me puse a ver televisión muchísimo en inglés. Mis profesores fueron Gilligan, The Name of the Game, las series de televisión series de de la televisión. época, y diariamente leía Los Angeles Times y buscaba las noticias internacionales, que era con lo que yo me podía relacionar. ¿Y así aprendiste inglés, y entonces? así subrayaba las palabras que no entendía para manejarlo. No me contrataron inmediatamente, después hice una serie de artículos sobre indocumentados de diferentes países que vivían en Los Ángeles, y había dominicanos, pero en el artículo yo mencionaba el fenómeno de los dominicanos que estaban indocumentados en Puerto Rico y de los haitianos que llegaban indocumentados a República Dominicana, de los nicaragüenses que se iban a vivir a Costa Rica, y De los mexicanos a Estados Unidos. y de las diferentes Salvador, de Honduras. los diferentes flujos. Y a Mr. Guerra le gustó, ahí me pagó más, creo que me dio como unos $300, una cosa así. Pero mucho dinero para No, esa en época. aquella época bastante Qué dinero, suertudo. pero no me daba el trabajo todavía. Entonces, un día lo llamé y me dijo, bueno, usted está molestando tanto que necesito que se vaya al Ralph's, que es como un Harris Teeter acá, de tal dirección, y allá va a estar César Chávez. Él va a estar haciendo una protesta, tenían un boicot sobre las uvas y esta cosa. Entonces fui y llegó el fotógrafo, tomó La una fotografía y le hice el artículo. Y fue tanta la fregadera que finalmente me dijo, venga a trabajar. Ya. O sea, que tú eras un periodista, digamos, que recogía información en donde te mandaran a cubrir la noticia, ¿no? Exactamente. Pero ya como unos meses después me tocó manejar el fin de semana de la opinión. Sí, mira, yo tengo aquí en mis notas, bueno, Univisión, La Opinión es de Los Ángeles, que tú mencionabas que fue tu primera oportunidad aquí, Sí, claro. ganada, buscada. La agencia F también, cadenas internacionales como CBS, Telenoticias, también Televisa, Telemundo, Canal de Noticias NBC, Nuestro Tiempo,
que es una publicación de Los Era Angeles una Times. publicación de Los Angeles Times. Noticias del Mundo, La Opinión, originario de Colombia. Mi gente ahora en Carolina del Norte. Mi gente en Carolina del Norte. Y todos ahora los qué cambios pasa que en han mi habido, tema. ¿no? Sí, sí, claro. En el periódico. Pero, ¿tú crees que es más fácil para un periodista ahora buscar una oportunidad que en aquel tiempo? Mira, el fenómeno de Internet vino a transformar las cosas. Y transformar las cosas fue afectar